day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Ray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Double feature. Dr. X will build a creature. See androids fighting. Brad and Janet and Francis stars in Forbidden Planet. At the late night double feature picture show. Hola y bienvenidos de nuevo a Casillero 119, un lugar de ocio y un paraje donde hablaremos de diferentes temas y diferentes tipos de ocio. En este caso en particular hablaremos de una nueva película del año 1975, una película de culto que ha triunfado a lo largo de los años, incluido hoy en día. La película en cuestión es The Rocky Horror Picture Show, producida por 20th Century Fox y dirigida por Gene Sharman, basada a grandes rasgos, porque hay alguna pequeña diferencia, en el musical de Richard O'Brien, quien también, junto con el propio director, guionizan esta película. Es una especie de musical cómico con toques de terror. Protagoniza, yo creo que el mayor protagonista es Tim Curry, que da vida al Dr. Frankenfarter y hace una especie de personaje científico travesti, pero ya ahondaremos más en el personaje. Varios apuntes y diré con respecto a esta película, algunas cosas para que se vea hasta qué punto ha llegado a ser importante. Hay varios homenajes a lo largo de los años a esta película. Por ejemplo, en Glee hay un capítulo, en la serie Glee, esta musical, hay un capítulo dedicado exclusivamente a este musical en concreto, a esta película. Y en Las ventajas de ser un marginado, una novela de la cual un chico tiene unos problemas y en el colegio conoce a dos personajes y son fans de The Rocky Horror Picture Show, porque se suele hacer también shows tanto del propio musical como de los propios fans, como es una película de culto, tiene su propio grupo de fans. Y también en la propia película hacen homenaje a ello. Una cosa para todos los que sean fans del manga y el anime: un personaje de One Piece, Emporio Ivankov, está inspirado en el Dr. Frankenfarter, y sus newcomers de Impel Down son los transilvanos de la película. Es decir, hace una especie de homenaje al Doctor Transilvano y a su séquito. Adrián y sus curiosidades siempre me sorprenden, siempre me dejan anonadado. Bueno, continúa. Sí, hablaré un poco por encima de la historia, pero básicamente haré la premisa inicial y a partir de ahí ya iremos resquebrajando, cogiendo pinceladas de diferentes partes de la película. Se nos presentan a dos personajes, Janet Weiss y Brad Mayors, quienes, tras salir de la boda del amigo de este, decide el chico prometerse a ella y tras eso hablar con el doctor que hizo que se conocieran. El papel de Janet está hecho por Susan Sarandon. Muy guapa ella, de aquella época, ahora no tanto. De sus primeros trabajos, imagino, y Brad Mayors por Barry Bostwick, que aparte de hacer varias películas desde mi punto de vista no muy conocidas, sí que ha salido en algunos capítulos de series como en Sage, en la propia Glee, me imagino que en el capítulo en el cual se basaba esta película. Y a raíz de ahí yo creo que ya simplemente parten en busca de él y se encaminan en coche. Y a partir de ahí ya podéis ir comentando las cosas que os vayan llamando la atención de la película. O sea, el argumento es ese, que se encaminan los dos después de haberse prometido, ¿vale? Y en una noche de tormenta, ¿vale?
Se les estropea el coche, se les pincha una rueda y tienen que buscar ayuda y encuentran la mansión de un excéntrico científico loco de la cabeza, que es Frank-N-Furter, creo que era el nombre completo, si no me equivoco, interpretado por Tim Curry, papelón de la película, o sea, impresionante, ¿vale? En mi opinión, el mejor de lejos. Y ahí empezarán sus aventuras musicales, entre comillas, porque es un musical, en la mansión del científico loco. Como nos ha dicho Adrián, esta película es película musical. Entonces, desde la primera escena ya empieza a haber canciones, como la primera canción justo antes de empezar lo que es el film, que no sé, yo al menos creí entender que hacía alusión a un poco la vida de los 70, mucho con lo que decía doble sesión de cine. No Eso me acuerdo es por cómo. el tipo de película. Yo, si no me equivoco, era porque era un tipo de cine, el de doble sesión de cine. Es que no viví en la época, ¿vale? Pero si no me equivoco, era por un tipo de cine, ¿vale? La primera canción, que es la introducción, donde están los créditos iniciales, sí, que empieza ya cantando unos labios gigantes rojos, que podemos imaginar de quién son. Empieza la presentación de la película. Pero bueno, yo creo que la verdadera canción, la que empieza, es la de la declaración, ¿no? Y eso sí que es un poco más... Lo que empieza a remarcar lo que decías tú, lo de la vida de los 70, más bien lo de las parejas. Yo creo que es lo primero que remarcaría, porque es como que se casan, es decir, está el casamiento de aquellos dos que se conocieron en el instituto, ¿vale? Y está en este momento estos dos que se declaran, pero casi no en el punto de que se aman con locura. O sea, se declaran, pero parece más bien como algo que es inherente a ellos, es decir, que tienen que hacerlo porque sí, o sea, no sé cómo explicarlo, la verdad, Y pero que es casi como idílico, no sí, tan vivido, tan es profundo, sí. casi necesario que tengan que casarse, es decir, como parece que, como incluso se lo dice su amigo, en plan, ¿cuándo te vas a declarar tú? Porque aparte, en la boda lanzan un ramo, el ramo, lo mítico que lanza la mítica, sí, lanza la esposa el ramo y lo coge justamente nuestra protagonista Janet, y entonces es cuando le dice que se declare, y empieza ahí la primera canción de verdad del musical, que es la declaración de Brad a Janet, que con ese temazo que a mí es que me encanta, es de las canciones que más me gusta, la de Oh Janet, o Duerme Janet, o sea, era así, ¿no? Sí, una rima famosa. Es increíble, y que Janet diga lo que está loca por él, me encanta. Esa canción fue la que más me hizo más me llamó la atención del film. Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, Porque es que ahora mismo estoy... no, que gracias por la intervención, quiero decir. Adrián, habla. Sí, os he oído antes de eso, cuando hablabais de los labios del principio de la película. Sabed que los labios de ese opening tan histriónico, no sé, es entretenido, divertido, Sí. son de Patricia Quinn, la que hace de Magenta. ¿Ah, sí? Pues la verdad Sí, es que es verdad. yo no lo creí, la verdad, sinceramente, no me imaginaba, sinceramente. Creía que eran en plan un poco más rojos, porque los labios de Tim Curry, o sea, de Frank. de Frank-N-Furter, sí, pues que eran más oscuros, tenían un rojo más oscuro, no sé de colores, por desgracia. Pues pensé que eran de él, no de la Magenta. La verdad es que no tenía ni idea. Mira, una cosa nueva. Siempre Adrián nos sorprende con sus queridas curiosidades que no sé dónde descubre. Yo tengo que pedirle sus fuentes algún día. Tenemos que descargar un politono para cuando Adrián va a decir algo de Sí. curiosidad. Tal cual, ¿eh? O sea, hacemos una Curiosidades estúpidas. Fun No, facts. son muy interesantes. Y... Bueno, básicamente cuando van a ver al doctor es cuando pinchan, ¿no? Que habéis dicho, y encuentran, pillando frente a varios moteros, no sé a dónde van, y está de todas maneras la carretera cortada y no tiene más remedio que buscar una forma de llamar sí. a una grúa o algo, y es cuando van al castillo. Y hay otra canción que también me resulta divertida, de camino hacia allí, lo de que hay una luz Que al es, final. sí, que es la canción de los del final, que por cierto yo creo que ahí hubo algún fallo no, pero ahí no noté bien a los actores, o sea, en el sentido de que estaba lloviendo y lo que sería bonito ver como casi que la lluvia no la notan, desde mi punto de vista, sería bonito como que la lluvia que les está cayendo, que claramente está hecha a mano, es decir, por efectos, ¿vale? Que estuviese como que ellos, por ejemplo, pestañean un montón, o sea, se nota muchísimo que están pestañeando a saco porque les está cayendo el agua. Moriría que intentasen resistir más eso, quedaría mucho más estético, pero eso es mi opinión personal, por supuesto. No, Creo que incluso quede los propios mucho. rayos.
Sí, bueno, pero a ver, eran los efectos de la época, Adrián, Sí, por pero favor, ¿eh? eso es Esos excusable. rayos que... No hablemos de los rayos del final, o sea, esos rayos son increíbles. Bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Luego llega a la mansión y comienza su aventura en la mansión del científico loco, donde encontrará los queridos travestis, que es de lo que va esta película. Es que me resultó una película tan bizarra, tan interesante, porque no estaba acostumbrado a este tipo de cine. Ya para empezar, los musicales. Imagínate También la gente de los 70, ¿sabes? Yo no creo que sé. esta película es muy de su época, ¿eh? Sí, más Muy bien es eso. libertad y mucha locura. Claro, sí, más bien es una reivindicación de la época. Y el Precisamente es lo despertar primero que pensé. sexual y la libertad sexual Sí, propia porque de... aparte aquí hay sexo por sexo, es decir, Sí. que esas las escenas sexuales que hay, vale, más no son implícitas totalmente, vale, hay, o sea, las escenas sexuales es porque sí, vale, o sea, que tiene unas curiosidades muy interesantes las escenas sexuales, pero bueno, ¿queréis decir algo antes de llegar a esa parte de... Sí. Ah, Ah, bueno, habla, Adrián. sí, eso que quien les abre, que es el mayordomo Riff Raff, Exacto. está Sí. protagonizado por Richard O'Brien, que es el creador del musical original y uno de los guionistas de la película. Sí, y que hace un papelón también. Me encanta Ujú. el papel que hace de mayordomo, le queda muy bien. Que después descubriremos que son alienígenas, en plan, no solo Oye, los Alfonso, deja de humanos. hacer spoilers. Pero qué spoilers, no me digas que vas a ver un podcast sin haber visto la película. No, así no, ¿eh? Así no. No, a ver, creo que aparte ya viene implícito por lo... Es de ciencia ficción, es tan excéntrica la película, es que es lo que digo yo, no creo que sea un spoiler incluso, o sea, ni te extrañas, porque es que tú ves a esta gente, ¿no? Y tú dices, es que no son de este planeta. Tú ves a esas personas, tú entras en una casa y ves a esas personas y dices, no son de este planeta. No, pero están- además hay algún apunte en algún punto intermedio de la película que creo que es el propio mayordomo el que le dice al doctor eso de, pero si son humanos o algo así, como que le corta de no digas nada, es decir, de alguna manera Sí, te van medio diciendo que... cuando llega el de silla de ruedas, Scott, que está interpretado por Jonathan Adams, cuando llega con ese invento hecho por Frank Farder, ¿vale? Ahí justamente estaba... No, creo que era antes. Era antes, justamente cuando llegaba la primera aparición de este por las cámaras y decía justamente el Richard O'Brien, o como sea en inglés, que se corta y dice, no digas nada de que somos alienígenas o que somos... ¿Cómo lo decía? No me acuerdo ahora bien. Bueno, tú No dijiste decía bien directamente alienígenas, pero dejaba de alguna manera implícito que humanos no eran, o por lo menos Sí, algo así. Porque normal. sí que los trataban a ellos como humanos, aparte es como ellos son los humanos. Sí. Entonces sí que daba a entender que ellos, por lo visto, no eran. Desde un principio ya se iba viendo. Hmm. Y bueno, a estas alturas de la película creo que viene la primera intervención de nuestro narrador. No, eso venía ya justo Entre después comillas. que es un criminólogo, por cierto. Después de la primera canción ya, justamente al acabar la confesión, ¿vale? De Ujú. ambos y que Tienes que se razón. comprometan, justamente empieza un narrador, que es un criminólogo, que supongo que estará investigando el asesinato de Eddie. La verdad es que no entendí el papel de ese No, criminólogo, yo creo ¿vale? que es básicamente como en las historias de la cripta de esa época, que siempre hay un presentador, que suele ser criminólogo si es de misterio o algún otro personaje, como el cadáver ese de Misterios de la Cripta, que cuenta un relato, entonces él está comentando el relato. Porque luego no aparece en la película, simplemente comenta el relato, como en esos seriales de esas épocas, y luego ya te va mostrando lo que es la película en sí. Como se nota que tenemos a Adrián, que es la voz cantante, por su experiencia. Nosotros estamos aquí somos más jovenzuelos y estamos aquí aprendiendo de nuestro maestro, ¿no? Somos los nubis, pero bueno, Sí, no pasa nada. también venimos pisando fuerte. Intentamos pisar fuerte, que estas películas de culto, ¿vale? Es lo que intenta Exacto. casi el 119, empezar fuerte. Bueno, y después de la intervención del narrador, que... He de decir, en mi opinión personal, que me llamó especial atención, debe ser porque tampoco no he visto esa película que has nombrado, ni siquiera ese estilo nunca lo había visto, lo del narrador. Me hizo mucha gracia el hecho de que participase en la historia directamente como narrador y también al mismo tiempo en la misma historia estuviese él presente, es decir, que nadie sepa de su existencia, pero él también esté cantando, o sea, eso me pareció Sí. increíble. Es cierto, sí. Me Lo pareció meten dentro de... si no me equivoco, en la canción, cuando están cantando todos los travestis, ¿vale? Absolutamente Sí. todos esos. Los pasos de baile. Sí, los pasos, esos pasos de baile, por favor, por favor, esos pasos de baile que Que es son de la exactamente primera lo que aparición. viene ahora, que se Que es- introducen en el Sí, sí. castillo Exacto, y van a como una sala ceremonial en el que todo el mundo está
bailando, Sí, coreografiando. sí, coreografiando esa canción tan extraña. Pues a mí fue la que más me gustó, era muy pegadiza, la verdad. Sí, pegadicísima, sobre todo cuando hacían el movimiento pélvico, ese momento es impresionante, porque aparte lo hace también el narrador, justamente lo que decíamos. Y cuando se sube a la están- mesa y todo. Es como, hacen la canción esa canción justamente, la hacen, bueno, como ya sabéis, las canciones tienen letra, bueno, y la letra más o menos está en plan narración, es decir, cantan lo que pasa, ¿vale? Y justamente las partes en las que interviene el narrador son las de los pasos de baile, ¿vale? Esa canción va sobre unos pasos de baile, y justamente son las en las que interviene el narrador. Y bueno, se introducen dentro, bueno, no llegan a bailar, pero están bastante sorprendidos por lo que ven. Hasta que todo el mundo que está asistiendo a lo que parece ser una celebración se va a los lados diciendo es el maestro, creo, o algo así, en plan de un superior, y baja del ascensor nuestro grandísimo Frank. Grandísimo no sé qué decir sobre... No, bueno, yo creo No, que pero- bueno, es un hombre. Sí, es un hombre travesti. No, pero la forma de presentación, eso que va bajando el ascensor lentamente, sigue el ritmo, golpeando el propio ascensor, la parte Sí. baja, hasta que va bajando. Es decir, una presentación de estas así muy... Y no se Bueno, dan ni cuenta los sí. protagonistas. O sea, hasta que lo ven. No se dan ni cuenta hasta que abre el ascensor y lo ven y que entra arrasando todo. Claro, pero al Eh, principio entra como una especie de albornoz o una bata hasta que se Claro. la quita y dicen, vaya, Eh, este hombre es raro. Cuando se la quita, es en el momento en la película en que dices, aquí algo malo pasa. Aquí pasa algo. O sea, Yo este que momento- pensaba algo, no sé. Yo me pensaba de verdad horror. Digo, pues horror, ¿no? Me va a pegar un susto y mira que no me gustan las películas de terror. Pero veo que se quita el albornoz y digo, ¿qué está pasando? Es muy gracioso, ¿vale? Es divertido, es la comedia que tiene la película, hace la burla, la satiriza ese tipo de personas. Yo es lo que creo que hace, vamos, que satiriza a los travestis de una manera u otra, ¿vale? Porque aparte hace ver como a todos que están locos y que vienen de otro planeta, o sea, yo no... ¿Cómo se llamaba el planeta? Transilvania transexual o algo así. Transilvania transexual. No, Transilvania en la galaxia transexual o Ah, es verdad, transexual en la sí. galaxia Transilvania. Es verdad, Una de es las verdad. dos. Una sí, idea sí. de olla. Quería comentar también lo de los personajes. Que cada uno tiene una personalidad, bueno, ya lo imagináis, o sea, no es algo obvio, ¿vale? Pero es curioso la personalidad de la personalidad de cada personaje, madre mía. Porque la chica Janet, ¿vale? No, la protagonista. Parece ser una chica como, ¿cómo decirlo? Muy pura, muy purista, ¿vale? O sea, muy callada. Parece que como que la fiesta la está empezando a llevar con ella, que está empezando a adentrarse en ese mundillo, que le está empezando a gustar, en un momento empieza a bailar, hasta creo que canta en la primera aparición, ¿vale? Mientras que el protagonista, Brad, se mantiene como firme, lo que quiere es, en plan, llamar a casa, ¿vale? O sea, llamar para que vienen a ayudarle e irse, ¿vale? O sea, es curioso, me parece curioso porque es como, bueno, a lo largo de la historia veremos cómo eso influye en ellos, pero sobre todo lo de la actriz me llamó mucho la atención. Debe ser porque me gustó la actriz, no solo con su interpretación, sino más bien ella, por lo que me llamó la atención, pero bueno, era solo un apunte. Pero es verdad que en este caso, tanto ella como Brad son personajes redondos en este caso porque empiezan desde como la cordura y al final se acaban uniendo al movimiento de locura más, no sé, extravagante que hay, Sí. que son los de todas las personas que hay dentro de la mansión. Hmm. Y bueno, luego si continuamos, entran las presentaciones de ya Frank. El resto de... Que los invita a quedarse. O sea, Exactamente. en ese momento el que acaba el musical, el que acaba la canción, les invita a quedarse, le dice que no les deja llamar, o no sé si que no tenía teléfono, le dice, quedaos aquí esta noche, ¿vale? De una forma muy sutil se lo dice, aparte. Y luego de eso es cuando ya conocemos a lo que viene siendo todo el elenco de personajes, menos el centro argumental de la historia, que sería Rocky, ¿vale? Que ya está en el título, ¿vale? Menos él, conocemos a todos los personajes ya. Conocemos al mayordomo y la sirvienta, ¿vale? Que son Richard O'Brien, y la sirvienta era Magenta, que estaba interpretada por Patricia Quinn. También conocemos a Columbia, ¿vale? Que era la que bailaba claquet, si no me equivoco, ¿vale? Que es la que decías tú que estaba cantando, era Magenta, la que cantaba al principio, Adrián. Magenta. Magenta, vale, pues tenemos a Columbia, que es una
una chica que estaba bailando claqué, no me acuerdo qué más, creo que también era sirvienta de ellos, no lo recuerdo bien qué pintaba en la película, sinceramente, no recuerdo cuál era su papel dentro de la mansión, es decir, no lo recuerdo. Creo Y que no conoce- llegan a tampoco a decir Mm. explícitamente qué hace ahí. Porque en partes de la película vemos como que trabaja para él, pero en otras partes también vemos como que estaba ahí en esa mansión, pero porque le quería a él, no a Frank, Frank. ¿vale? O sea, no lo sé, la verdad. Es un papel que también tengo ahí en la mente y que no lo entiendo, el suyo en la mansión, pero bueno. Y después de esa presentación, los invita a cada uno su presentación, a por qué estaba esa fiesta con todos travestis, ¿no? A la razón, al por qué. Y se invita a una habitación, primero los desnuda, curioso, ¿no? Los desnuda, los deja en ropa Pero no los interior. desnuda del todo, les deja en paños menores. Sí, correcto. O sea, hay que ver los melones de la actriz, ¿no? Que es bonita. Que yo no me quejo, ¿eh? Volvemos al mismo tema que hablando de Predator 2. A ver, por Pero puede favor, ser. hay que mantener, o sea, como dijo Adrián, buscan la perfección, como dijo en el anterior podcast, buscan la perfección en estas cosas, pues a mí me gustó ella, no sé, rubia, una buena, da igual. Llega la presentación de lo que viene siendo la criatura creada por Rocky, porque es un científico. La criatura creada por Rocky, la criatura creada por Frank, que es Rocky. Y no sé, Que ¿qué también queréis es algo decir de ello? extraño, no sé, está como momificado, quiero decir, ¿qué está pasando? De una momia sale un rubio, Mm. no sé. Yo me esperaba que saliera un tipo Frankenstein, claro, digo, joder, saldrá una momia y digo, se quita las vendas y esperando ver una horroridad, no algo que se ha dejado de la mano de Dios, veía un rubio. Y digo, ¿qué está pasando? Rocky. Además, esa escena sorprende mucho, además, luego lo que pasa después, que fue la canción de Yo te convertiré en un hombre o en algo así, creo. Oh, por Y Dios. al acabarla se va Frank y era una nupcial Sí, muy, muy, muy chungo todo, no sé. y ya se sabe lo que pasó. Sí, 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 eso va muy implícito ahí, ¿Qué ¿eh? pasó, Adrián? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, y además hay una escena en la que le está untando de aceite en medio de una canción. Quiero decir que Es verdad. tampoco... No, pero los pectorales y todo, es decir, Lo estaba tanto que hablan preparando. de los pechos de Susan Sarandon, también, quiero decir, no se salva nadie. sí, no se salva nadie. Sí, además en esa parte es cuando sale del congelador que tenía congelado el doctor a un motorista que luego descubrimos que es Eddie y que sale ahí en plan motero y se pone a cantar otra canción, porque claro, es un musical, tiene que cantar todo el rato y es cuando al salir él, el doctor Frankenfarter le va persiguiendo para matarlo, porque Mm. lo tenía congelado porque había utilizado parte de su cerebro para la criatura que había creado, Rocky Horror. Sí, que vemos las marcas en la cabeza. Por eso Mm. es como el descerebrado, ¿no? Justamente interpreta ese papel. Y que está enamorado. No, él no, está enamorada. Columbia está Columbia enamorada de está, él. está enamorada de él. O sea, que se los ve muy juntitos y bailando juntos muy alocadamente hasta que la tira al suelo y empieza a hacerle cosas. Sí, además, nada más asesinarlo, el doctor a Eddie, es cuando Columbia se empieza a enfadar porque dice, ¿por qué lo has matado? Y todo eso, y es como que no... Pero es como que lo dejan de lado un poco, es decir, se enfada, pero como que medio da igual, no sé, es como que no cambia el status quo de la habitación. Sí, Y a pero. raíz de ahí es ya cuando, después de que se lo lleva la suite nupcial a la criatura, sí Sí. que los invitan tanto a Janet como a Brad, los invitan a sus respectivas habitaciones para que puedan pasar la noche y cuando se haga de día ya se pueden ir. Y a Sí. raíz de ahí es cuando ocurre algo bastante llamativo, Hmm. que es cuando cada uno de ellos es Engañado, de alguna Persuadido. manera. Persuadido. sí, eso. Bueno, en un primer momento engañado y en un segundo momento persuadido. Sí, Sí. cierto, cierto. Es el punto álgido de, no sé, de la locura de Frank. Bueno, vendrá más Sí, adelante, de la pero... locura y el placer. Y de la sexualidad, El sexo exactamente. por el sexo. Venga, vamos a poner sexo, que es lo que comentamos al principio, de que no aparecen explícitamente, pero sí que hay escenas sexuales, ¿vale? Que están los dos en sus respectivas habitaciones individuales, a pesar de ser pareja, Janet y Brad, porque estaban comprometidos, como sabemos. Frank, porque es todo un plan, por supuesto, yo creo que estaba todo planeado. Va a la habitación primero de Janet, haciéndose pasar por Brad con su voz y todo, con peluca. Y cuando empiezan los dos a hacer manitas, es cuando le quita la peluca, descubre que es Frank
y empieza una conversación donde intentan persuadir. Donde intenta Fran persuadir a ella para, para cometer ese acto de herejía después de comprometerse. Que curiosamente, la conversación es casi igual, o sea, es idéntica a la que tiene Frank con Janet y Frank con Brad, porque intenta también acostarse con él porque es un travesti. Intenta acostarse Pero no se con los intenta dos. acostar por ser un travesti. Exactamente, se intenta acostar por el placer. Por el placer. No, una cosa no. Sí, tenéis No lleva razón, la por otra. completo. Me he desviado del tema y no tenía en cuenta las prioridades al ser un travesti. No pasa nada, ya estoy bien. Pues eso, lo que íbamos diciendo de que la conversación es idéntica. Eso fue lo que más curioso me pareció. Hay momentos en los que se repite esto, en plan, como que hay conversaciones idénticas. Y otro momento en el cual hay en la película que empiezan a llamarse, no sé, ¿qué momento es en la película? No me acuerdo. No, bien. es más adelante ese momento. Que empezaban a llamarse una y otra vez y yo pensaba que tenía el reproductor fastidiado y dije, joder. Es bastante más adelante, Sí, sí. sí, vale. Entonces es que no me acordaba de qué momento Es que era. además esa escena es muy rara porque en un primer momento dices, joder, pobre Brad, ¿no? Y luego en el segundo momento dices, joder, pobre Janet, ¿qué está pasando? Este hombre se las tira todas, es un quirito de la vida. Y lo Pero, curioso, madre mía. Janet, es el girito de la vida, ay Dios mío. Janet en su sentimiento de remordimiento, ¿vale? Por haber hecho lo que ha hecho, va a buscar a Brad, que no sabe dónde está, y al subir el ascensor activa una de las palancas de las cámaras tan, no sé, tan especiales que tienen allí. Y ve a Brad fumar con Frank en la cama acostado. Sí, el y- post-coito. El piti después del sexo. ¿Cómo has podido? Empieza ella, ¿sabes? Es curioso porque se ha acostado cada uno con él y está ella. ¿Cómo has podido? ¿Sabes? Cuando ella también lo ha hecho, no. Suele pasar. Y ahí es cuando anuncian el mayordomo que Rocky ha escapado. Que Rocky, que estaba atado en la suite nupcial, ha escapado, pero porque ha escapado porque el mayordomo lo estaba incitando a escaparse. Y golpeándole. Sí, era con un candelabro, con velas ya encendidas, estaba intentando darle, y claro, como la criatura no conoce nada de eso, pues se asustó y arrancó las cadenas porque está todo Así como fuerte. una bestia. Sí, como una bestia, y empieza a correr con los perros detrás. Y Janet, justo en ese momento es cuando encuentra a la criatura en su ataúd, no, en Una su... especie de La vitrina, zona donde la habían... En la vitrina donde lo había creado, ahí escondido, bajo una manta, y bueno. Y viene ella- esa canción. Oh. Sí, esa canción tan bonita, de Tócalos, tócalos. No, Tócame. tócame. Quiero sentirme sucia. Está bien. Sí. Sí, porque todo tiene que ser cantado. Y Rocky conoce lo que viene siendo el acto sexual. A Susan Sarandon Bueno, Sí, el lo acto conoce. sexual con la mujer, porque con el hombre ya lo había probado. también. Sea como fuere, sucede. Quiero decir que... Sí, Sí, sucede. al final es que Frank, en una sola noche, con 3 personas. ¿Pero con 3? ¿Solo con 3? ¿Estás seguro? A lo mejor se pilla alguno de los demás invitados en la casa, puede ser, ¿eh? Y luego está la escena de entre medias, ¿sabes? Cuando se va Frank y están el mayordomo, o sea, Riff Raff, y la ama de llaves, que podía ser Magenta. Es decir, se juntan los antebrazos y luego se besan, algo así. Es algo muy extraño. Y son hermanos. Son hermanos, exactamente, que también se nos había olvidado comentarlo, que Yo Riff Raff como- y Magenta son hermanos. Como un fan del incesto, como una persona que lo apoya por completo. Pero Alfonso, es- te van a tener aquí, pero madre mía, Que se no. podría sacar de esto que eres homófobo y también avance el incesto, pero por Sí, favor, Alfonso. estoy en contra del colectivo LGTB, da igual, no. A ver, porque leo mangas y tal, y bueno, en Japón ya sabéis que lo de incesto, y a mí me gusta el incesto, nada más, es solo eso, pues me gustó Sí, eso, un apunte la- puntual. La relación de esos dos mola mucho. Esa relación de los alienígenas es perfecta, una relación de hermanos y se quieren. La más bonita, en serio. ¿Podéis seguir? O sea, yo ya he dicho lo que tenía que decir del podcast, que la pareja era la más bonita. Alfonso ya, Ya está, tiene ya objetivo. estoy. A mí lo que me hace gracia es que a mí me resulta surrealista cuando el doctor Frankenfarter los pilla allí recién fornicados a la chica y a la criatura. Sí. Es cuando se enfada
aparecen de repente todos los personajes allí, pero llaman para cenar. Y es como que la escena está tan rara. Sí, y justo Y es- llega el Dr. Scott también. Sí, es verdad. Que viene también Buscando la a Eddie, escena sí. del electromagnetismo que, ojo, madre Es mía, verdad. cómo el vector de la silla va cambiando para subir las escaleras, es impresionante. Ay, por favor, esa escena es buenísima. Con las dos mujeres también, la Magenta y Columbia, las dos en un sillón, que ven cómo pasa la silla y, o sea, pasan o sea, no lo sienten casi. Se dicen, hostia, una silla que está corriendo sola. Están tan acostumbradas a esa cantidad de sorpresas, esa cantidad de cosas raras que lo notan como algo más. O sea, eso también me llamó la atención. Y después cuando llega arriba, ves que Rocky empieza a desconfiar de Brad y de Janet, del por qué están allí, porque el señor Scott, el que está en silla de ruedas, trabaja para el gobierno, estaba persiguiéndolos, bueno, estaba persiguiendo a Frank, y Eddie, de la persona de la cual cogió el cerebro, o el motorista aquel, el que murió, el que asesinó a Rocky, madre mía, cómo me confundo, el que asesinó a Frank, pues era sobrino de él, de Scott. Y es cuando llaman a cenar. Sí, es cuando... Es que Grande, esa están todos. escena, todos cenando, todos en tensión, pero a la vez tranquilamente, no sé, muy raro. Y porque estaba también muy enfadado por lo que había visto el doctor, Frankenfarter, de lo anterior de arriba, y comía normales, y habla tranquilamente de Eddie, que es luego cuando les muestra el cadáver de Eddie ahí debajo. Y que Se enfada, y tira estaba el cadáver. el cadáver, pero aparte, el cadáver con unos efectos, o sea... Muy bien hecho, un gore, todo hay que un decirlo gore también. impresionante, o sea, no, es satírica la película por completo, es más, o sea, podría haberse le ocurra más, creo, para la época incluso. Y les ha dado completamente igual, o sea, vamos a hacer aquí esto de plástico, pero que se note. Tal cual, ¿eh? De plástico Hombre, que quiero se decir, note. que sea una sátira puede servir de excusa, pero yo creo que Sí. en este caso no lo es, que quiero decir que está No bien sé, hecho. yo lo que creo... El cadáver sí que puede ser un poco a risa, porque solo se le veía una mano y parecía un globo, pero bueno, no pasa nada. Y en ese momento en el cual muestran el cadáver se asusta Janet y no va a abrazarse a Brad. ¿A quién se abraza? A Rocky Horror. Al musculoso A Rocky Horror. rubio. Y cuando se abraza a Rocky Horror se enfada un montón Frank y empieza a darle a la mujer, empieza a perseguirla. Sí, empezaba a perseguirla y cantando otra canción. Y luego de eso es cuando pasa las maravillas de este científico loco que consigue petrificarlos. Que de repente es Medusa, sí, totalmente. Tirando una palanca y se petrifica, ¿sabes? O sea, en un momento los atrapa a todos en el suelo, los mantiene fijos en el suelo por una de sus inventos y con otra palanca los petrifica, ¿vale? Los convierte en esculturas, en pelotas, ¿vale? Pierden la ropa, ¿vale? Cuando los convierte en esculturas. No, pero que además, es decir, es justo la escena esa que decías antes de que los conviertan en estatuas. Lo de que se llaman todo el rato uno al otro. Ah, es verdad, esa escena justo en la que empiezan a llamarse Sí. Brad, Janet. ¿Cómo era? Es que no lo recuerdo bien, pero es que me hizo muchísima gracia y me rayé porque pensé que estaba mal el reproductor. Dije, se me ha fastidiado, no puedo ver la película. Estaba así, tal cual. Pero cuando vi que se acercaba la cámara me di de cuenta, es decir, porque se iba acercando la cámara y de repente paran. O sea, no tiene lógica ninguna que lo hayan hecho. Yo no la encuentro, ¿vale? Supongo que es para darle más autenticidad a la película, no sé, hacerla especial, pero yo no le encontré lógica ninguna. A mí me gustó la escena. Debo decirlo, me recordó a la escena de Shrek. ¡Asno! Eso. Sí. Madre mía, tío. La Mira que- referencia. La referencia increíble, Ignacio. Gran referencia, mejor persona. Mejor persiana, ¿eh? Madre El mía. fun fact, pero al revés. Correcto. Y luego vemos Vamos la primera ya a los escena últimos de... extractores. Sí, ese momento es verdad. El apunte que iba a decir. Lo de que ese momento es cuando vemos a Columbia que se desata y empieza a decir que está harta de eso. Que está harta de que... De todo lo que está pasando, que mató a Eddie y todo, y que no está segura de si él la quiere o no. Esa escena es lo que a mí me perdió de Columbia. Yo pensaba que era otra criada, y de repente pasa eso, que parece que está allí porque lo quiere. Eso fue lo que me descolocó de ella, y ahí es cuando la convertía también, ¿no? La petrificada. O sea, en total Sí. estaba petrificado Brad, Scott, el de la silla de ruedas, el que era sobrino de Eddie. No, al revés, que Eddie era sobrino El de él. tío. Exacto, el tío. Janet, Rocky, Todos Horror. menos él, Magenta y Riff Raff. Sí, exacto. Ujú. Rocky Horror y Magenta.
sea, están... No, Magenta también... No, No, Magenta Columbia. Dios Columbia. mío, me lío mucho con los nombres, es que son nombres muy raros, ¿vale? Para mí. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Y entonces vemos el primer momento triste de Frank. Bueno, no, sí, el primer momento triste de Frank. Y es cuando pasamos al último musical, si no me equivoco, a la última... No canción, pero sí el musical. O sea, es que hacen Esto ya es la un actuación. musical-cepción. Es un musical Sí, dentro de una película un musical basada en un musical. o sea, como imitando un cabaret donde despetrifica a todos, ¿vale? Y después de esa despetrificación están todos vestidos, ¿cómo se llama ese atuendo, ¿vale? Con ligas y con Como de cabaret o Sí, de... es de De estilo travesti. cabaret. No me acuerdo cómo se llama esa vestimenta. Sí, es de travesti, no está, o sea, no están Oye, vestidos así. es como va Frank toda la película. Sí, Pues es supongo que cierto, será como a de Frank, travesti. Frank, aunque cambia una vez de atuendo, siempre está con el vestido este de cabaret y Que empiezan parece a cantar. más sadomaso, pero bueno, Sí, y no vamos empiezan a a entrar en eso. cantar y ahí es donde aparece la referencia, no, aparece él arriba, se tira a la piscina. ¿Cómo era? No me acuerdo bien. Se tiraba a la piscina y empiezan todos a consumirse en el Empieza... placer. Claro, es que es eso, es que empiezan cada uno a cantar por su lado, ¿sabes? Hasta que cantan los cuatro y empieza a cantar Frank, que se sube a la antena, que era como el símbolo del RKO, que de hecho es la película a la que honra y satiriza, perdón, es la compañía a la que honra y satiriza esta película. Entonces se acaba cayendo la antena y él cayendo en la piscina y todo el mundo va a la piscina en un acto de pasión desenfrenada en el que todo el mundo se besa con todo el mundo y se ven tomas debajo de la piscina algo. Eso sí que es más explícito. Un poquito erótico, mola. Mola. Y creo que en ese momento es cuando irrumpen ya... Pero no se cae la antena, él se tiraba, la antena cae Magenta y después. Riff Raff, sí. Sí, que están en ese momento, empiezan a bailar y tal, y es cuando empieza la escena esa tan explícita, digámoslo así, de una manera tan placentera Pasional. para los personajes. Es cuando interrumpe. Rocky también estaba, sí, Rocky también Sí, estaba estaba. dentro. Y interrumpe justamente Magenta ¿Qué Riff y Raff? exacto. Y es cuando ya se descubre con su vestimenta tan alienígena que no son de este planeta, O que tienen un amenazan muy mal al sentido de la moda, pero... sí, y amenazan al protagonista y es cuando está el último intento del protagonista para salvarse, que es el Sí, último cuando le dicen musical. El monólogo. Sí, es como Sí, que le habían mandado una misión allí y no lo había conseguido y ya no... sí, Como que se correcto. iban. Que es una de las dudas que tenemos, si es que Frank es o no un alienígena. Es una de las dudas que quedan en el aire. Yo por Sí, que al sentado fin... que sí, no sé. Yo Como si también. fuera uno de ellos que le han mandado a hacer una misión y ellos estaban ahí como vigilantes. Sí, correcto. Y que se ha pasado de la raya, que no ha sabido hacerla. Sí, que se dejó A ver, se dejó llevar demasiado. pensamos un poco, la tecnología que tiene, supuestamente, ¿vale? De un hecho a otro, da a entender que sí es alienígena, porque todos los inventos que tiene, o sea, no son de humanos. Es más, hay una referencia. Scott, un momento dice, porque fue el profesor de Janet y Brad, que se me olvidó comentarlo. Brad y Janet conocen a Scott, al tío de Eddie, ¿vale? Lo conocen porque fue su profesor, fue su tutor en el instituto, ¿vale? Y en ese momento empiezan a hablar Scott y Brad sobre un proyecto que trabajaron en el instituto, ¿no? Sobre... No me acuerdo cómo decían. Un nombre científico súper raro, ¿vale? Y decían que él lo había perfeccionado, ¿vale? Y que lo había mejorado mucho. Entonces da a entender como que él sí es un alienígena, por esa tecnología que tiene. Que a lo mejor se la prestaron ellos dos. Eso es que podemos Eso queda sacar en el aire, conclusiones, sí. pero nada en claro. Es decir, Sí, sí, sí. No, pero y yo creo que es lo de menos de la película. Luego, sí, cuando terminemos de dar los últimos compases, daré mi opinión sobre lo que creo que hay de trasfondo más allá de la película en sí. vale. Y Y luego de eso, ¿qué viene pasaba? el super monólogo de Frank. Sí. Creo que te dice otro Con- de sus inventos, ¿no? Porque empieza a aparecer el público. No entendí esa Bueno, yo creo escena. que es más dentro de su imaginación, porque él dentro Sí. parece que es Pero, como si fuera un al sueño principio suyo pensé eso. ser cantante de cabaret, bueno, de cabaret no, de un musical, y que el público le aplaudiera por su arte, pero al final acaba siendo toda una ilusión, ¿no? O no sabemos si al final es un invento, una ilusión. Yo creo que era una ilusión, que el público acaba desvaneciéndose y queda él delante de Magenta y Riff Raff, que le dicen ya esto de que te has pasado, te has dejado llevar por la pasión, y sacan una especie de arma alienígena
de antimateria, un rayo de antimateria que parece un tridente. Sí, un tenedor grande. Y además es un tridente, pero como es una pistola con un tridente encima. Es decir, no es que sea un tridente con el que Sí. disparan, sino que es una pistola tridente. Sí, es una pistola tridente y además tiene una especie... La mirilla, es un rayo. Sí. Que es muy gracioso eso, el detalle. Y ahí va a matar a Frank. Pero ahí empieza otra escena. Empieza matando a Columbia, creo. Luego- Sí, a Que lo intentaba Colombia. proteger y luego cuando van a disparar a Frank también aparece ahí la criatura. Sí, Rocky le acaba ayudando después de varios intentos de matarle porque los rayos le rebotaban. Ahí se nota mucho el efecto, ¿eh? Sí. Sí, es... por favor, sigue porque... Ah, Es que ese guiño a, lo diré, King Kong, lo subía por la Sí, torre de radio, por Sí, favor. cogido de los cogiéndolo brazos, él, sí. y yo como, madre mía, el guiño. Y ahí sí que sí es cuando se cae la torre del RKO y acaban cayendo y muriendo Rocky. Sí, Y porque al final dejando solo a Frank y acaba siendo asesinado también. Rocky era inmune. O sea, en esa escena lo que pasa es que ya mata el rayo a Frank y es cuando sube Rocky con él en la torre, cae y es cuando muere de verdad Rocky porque era inmune a esos rayos. La criatura, no sé por qué tampoco, pero bueno, era inmune a esos rayos. Parece que le rebotaban, le hacían daño pero le rebotaban. Se reflejaban los rayos. Y luego es cuando los alienígenas amenazan a los otros de que se vayan, porque van a despegar con su nave y a irse de ahí. Que la nave era la mansión entera, solo era una Sí, parte. es verdad, sí, Era sí, una la llevan mansión entera. Sí, la llevan entera. Y cuando escapan es cuando aparece la escena final cantando, todos rodeados por una niebla dejada, supongo, por la nave, por el despegue. Y aparecen los dos protagonistas, Janet y Brad, cantando la escena final. Y bueno, las Y valoraciones de la básicamente, película, ¿qué queréis decir sobre ella? Ya hemos un resumen, contado lo que pasaba, lo que pensábamos un poco los personajes, pero ¿qué valoraciones tenéis de la película? ¿Qué os ha parecido? Empiezo yo entonces. Sí, Y empieza tú. lo que por quería orden decir alfabético. antes, que no sé si veis vosotros una especie de metáfora del comportamiento humano con respecto a lo que piensa la sociedad, lo que la sociedad establece, que es correcto o incorrecto. Porque si veis la premisa inicial, los dos protagonistas son el arquetipo de cómo debes comportarte en sociedad. De alguna manera los pervierten, pero más que pervertirlos, les muestran que es porque no vas a poder hacer esto si es Sí, lo que quieres. Y entonces es una especie de la libertad sexual, más allá de lo explícito que pueda ser, es el poder hacer esto independientemente de lo que piensen los demás de mí. Y luego se ve como la propia sociedad, aposentada en los extraterrestres Riff Raff y Magenta, te dice directamente que no puedes, perdón, no puedes llegar a ese comportamiento. Es decir, tienes un comportamiento social preestablecido por la sociedad. De alguna manera implícita te obligan a comportarte de esa manera. Intentas comportarte de otra manera. Ves que eres más feliz porque tienes la libertad de comportarte según tus deseos y placeres. Pero la propia sociedad te golpea diciéndote que no debes comportarte así. Y acaba mal de esa manera porque llega un momento en el que vas a tener que seguir esa línea. Es lo que entendí yo. un entendimiento bastante profundo de decir, La o verdad sea, es que sí, ¿eh? yo no llegué a ese punto. Yo, a ver, veo de lo que dices, yo lo veía, Pinceladas. pero no le daba nombre, o sea, no le daba esas palabras, o sea, porque es curioso que la sociedad te vuelva a golpear y que vengan de Transilvania transexual. Pero bueno, que sí, que es. No, en Yo, el fondo es una metáfora, quiero decir. sí, Es sí. mi opinión, ¿eh? No digo que Sí, 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 sea no, no, ese el significado de por la película. supuesto, no, que a mí me parece, y estoy bastante de acuerdo con lo que dices, creo que es una explicación bastante coherente de lo que es la película en sí, del musical. Yo creo que sí, nunca, no le había dado ese punto de vista, la verdad, pero sí. ¿Tú, Interesante. Ignacio, qué crees Pero de la no, película? por ¿Qué te ha orden parecido? alfabético, Alfonso. Ah, que tengo que ir yo ahora. Bueno, pues lo digo. Es que no sé, yo lo que voy a decir es que me ha gustado mucho para ser una película tan bizarra y tan rara. A mí me gustó muchísimo. Lo pasé muy bien con la película. No me reí tanto como creí que me iba a reír, siendo comedia, pero sí que me lo pasé muy bien. Y la verdad es que lo que más me gustó es lo bizarra que es y la interpretación que hace Tim Curry de Frank. O sea, me da igual que sea transexual y todo, me ha dejado flipando. O sea, solo por él me he visto la película, o sea, por él y por Susan Sarandon, pero porque de aquella, madre mía. Pero en serio, increíble. Su papel, cómo hace todo, los bailes, cómo canta.
los gestos con las manos, el cómo mueve las piernas, todo, absolutamente todo, me pareció un papel increíble. O sea, es el mejor de la película, en mi opinión. O sea, la he visto por él. Podría decirlo así, la he visto por él. ¿Te gustó a pesar de ser transexual, entendido? Sí, me Sí, gustó muchísimo. travesti, no transexual. No, pero yo he entendido que a pesar de ello, como si fuera un lastre el hecho de que sea travesti para que no te pueda gustar un personaje. No, no, Es lo que a he ver, entendido. tranquilo, no lo digo así en ese sentido. A pesar de ello, me refiero a que no suele, o sea, los personajes que suelen gustarte, lejos de sus, querencias sexuales, o sea, de que sean, es decir, me suelen gustar personajes que se reconozcan conmigo o personajes que sean de mi tipo, ¿vale? No sé Con quien cómo te expli- sientas identificado. Exacto, como quien me Y sienta quería identificado. decir que aunque Y a primera vista pudieras no sentirte identificado, exacto, que es un personaje con el que dices tú, lejos de ello, dices, no me gusta como personaje en sí, me gusta el papel que hace, pero me gusta también como personaje, ¿vale? Lejos Sí, de eso, a puedes llegar a pesar de eso. empatizar, sobre todo por cómo acaba todo. Sí, Y sobre todo si es verdadera la lógica que he dicho yo, que puede ser que haya patinado mucho, pero de alguna manera es esa persona que intentó ser diferente, más allá de la línea social, y acabó mal por comportarse de una manera que no estaba establecida. interesante también lo de las preferencias sexuales, justamente porque eligieron a travestis y hay una escena homosexual que de aquella época, no sé, pero la homosexualidad ya aún hoy en día no se ve bien como para imaginarlo de aquella época. Sé que también, creo, eso también lo vi yo como por ser de la época, justamente por eso, por ser de esa época, lo vi como una referencia a eso, justamente lo que decías tú, el que lo pasas bien, placentero, parece como ese llamamiento a que tienes que ser como tú eres, en plan disfrutar de la vida como eres, y la sociedad vuelve a darte ese golpe, como dijiste tú muy bien, Adrián, de realidad, ¿no? Que no puedes, que tienes que parar, tienes que tener un límite, bueno, el límite que establece la sociedad, no que el que te impones tú mismo, que es lo que debería ser. Y bueno, Es Ignacio, que bueno, perdón, antes de que siga Ignacio, no es que no te permitan, sino que la propia sociedad te invita o te encamina sí, inconscientemente casi hacia la línea que tienes que seguir. sí, mejor explicado. Bueno, Ignacio, y ¿qué tienes tú bueno, que yo decir? no me voy a meter por derroteros tan filosóficos, pero puedo decir que la película de verdad me ha entretenido mucho y puede parecer a simple vista por este tipo de películas que son tan alocadas que algunas veces resulta casi contrario el efecto que realizan, ¿no? Porque hay películas en las que dices, joder, no me lo esperaba porque como tenía una línea tan, no sé, real que pudiera no pasar cosas tan bizarras y este tipo de películas dices, joder, empieza de una forma tan rara que pase lo que pase me lo voy a esperar porque es que va a ser algo inesperado seguro. Es que ya es casi contraproducente, pero aún así me gustó bastante. Lo único que no me gustó que al final ha sido desmentido, así que se cancela, es un crucis que la vi con la sensación de todo el rato decir, es que son guiños, o sea, es que está llena de guiños a películas famosas y de culto, y por yo no ser cinéfilo, me estaba perdiendo muchas cosas, pero al final, digo, al final eso era lo que muestra la mayoría de las cosas, y al menos conseguí pillar la reseña a King Kong, Sí, que o iba sea, a ser Donkey exacto. Kong cuando lo iba a Ha llegado comentar. un punto en el que dices tú también, sí, son un montón de guiños a películas justamente por eso, porque hay esa referencia que sí conoces y dices, a ver si va a ser que toda la película no he entendido partes porque son referencias a otras películas. Que puede Exactamente. ser, porque yo me gusta el cine, pero del cine de esa época he visto muy poco en comparación. Entonces, no estoy Y, seguro. y eso, bueno, comentar que es que las películas con locos me encantan porque hace tiempo fui a ver una obra de teatro del Señor de las Moscas y comentaron, y con razón, la verdad es que me di cuenta de digo, los personajes bueno, los actores que interpretan locos tienen que ser los más habilidosos, porque interpretar a un loco es mucho más difícil que interpretar a un cuerdo, Sí, o ¿sabes? no. O simplemente tienes que Bueno, pero dejarte. interpretarlo bien. Interpretarlo Ya, bien, porque interpretarlo. cuerdo ya Tienes que estás. meterte en el Bueno, papel. creo que la mayoría de Sí. actores y actrices están cuerdos. Sí, porque Sí. Brad Pitt en 12 monos creo que no lo hacía muy bien, pero bueno. Creo que eran Bueno, 12 monos, ¿no? Donde hacía de loco. O no, esquizofrénico o algo. no recuerdo ahora mismo, la verdad. Yo no la he visto. Ahí No, mis yo sí, carencias pero de no no lo cinéfilo. recuerdo, la verdad. Si te digo la verdad, no lo recuerdo. Bueno,
¿Y algo más que comentar? ¿Algún apunte sobre la película? ¿Algún actor, actriz que queráis tal? ¿Algún personaje o personalidad? ¿Algo que queréis decir? Por ejemplo, Columbia, cada vez que cantaba me rechinaba porque tiene una voz muy aguda y Sí. Ah, sí, al muy principio a mí también me molesta. La rechinó canción, sobre todo inicial, esa voz de muchísimo. pito desagradable, casi diría. Sí, muy desagradable. A mí me resultó desagradable cuando cantó. Y el criminólogo, que lo hemos dejado aparte, a pesar de narrar la historia de esa forma tan... Eh... Tenía como- mucho toque humorístico el hombre Sí, también. mucho toque humorístico, pero le daba esos adjetivos, utilizando esos parajes, esos adjetivos oscuros, así, no sé. En Me un hizo mucho. principio podía parecer o dar a entender que iba a ser muy filosófico lo que iba a decir este hombre, pero luego te das cuenta de que es casi todo como referencias graciosas a lo que él mismo está viviendo, o sea, la película. Movimiento pélvico. Es que casi me levanto de la cama a bailarlo, es que fue impresionante. Bueno, si quieres, mira, para nuestros oyentes, si queréis, si llegamos a 50 likes, subiremos un vídeo de Ignacio bailando el baile Creo pélvico. que nadie necesita ver eso. No, sí, yo creo que sería un apunte bastante bonito, ¿no? Y el hecho de que lo diga yo y no tú lo hace más interesante porque Esto lo vamos a cortar. esto no se va a cortar, por supuesto. Nosotros grabamos siempre en directo sin cortar, entonces esto no se va a cortar. Gameplay en directo, compañeros. Sí, Gameplay en gameplay en directo. directo. Y bueno, ahora vuelvo a lo de antes. ¿Algún apunte más entonces que queráis hacer? Y ya cortamos el podcast ya. Valoración sobre 5 estrellas o sobre 10 si queréis. Mira, pues vamos a hacer una valoración. Yo le daría 7 estrellas sobre 10. Me gustó. Estrellas. Sí, sobre 10. Las estrellas van sobre 5. Pero no dijiste sobre 5 sobre 10. No, 5 estrellas si es sobre 5 y sobre 10 si es numerado. Ah, amigo. Vale. Entonces un 7 sobre 10. Yo le doy una nota numérica. Si Yo creo queréis digo el que... porqué, pero si Sí, no explica, pasamos. explica si quieres, sí, Pues, mejor. a ver, que me gustó la película, en plan, creo que me faltó, tal vez si la veo otra vez entienda algunas cositas mejor y también la disfrute de otra manera, pero valoración general me gustó, por eso el 7, pero no es de mi estilo, o sea, y los musicales no suelen gustarme, entonces, por Además, eso si la nota es ese. travestis, no... No, tampoco. Eso tampoco. Eso a lo mejor influye en tu nota. La mía tampoco. Así Otra que. vez. Es Ay, eso. le Es vamos a básicamente pegar no es de piedras mi al pulso estilo. todos los podcasts. Desde un punto de vista totalmente crítico le daría un 8, ¿vale? O tampoco creo que sea. Es una película de culto, pero tampoco una obra de arte, lo visual. Pero desde mi punto de vista, un 7. Yo estaría entre el 7 y el 8, probablemente el 8. Creo que joder, la revisioné para el podcast, pero ya la había visto hace tiempo. Y recuerdo que me llamó mucho la atención la primera vez que la vi hace ya unos cuantos años. Como Porque para no. además yo no me la esperaba, porque ahora ya, porque cuando os hablé de ver la película, sí que os comenté un poco por encima de qué iba y podíais esperaros una cosa u otra. Yo la vi por casualidad en televisión, sin saber lo que pasaba. Es más, vi Rocky Horror y digo, algo de terror, como los cuentos de la cripta o alguna cosa así. No me veía venir nada. Empezaron a cantar y digo, bueno, pero será de terror. Y entonces ya cuando salía el doctor con esa ropa tan emblemática, Mm, entonces sí, sí, un 8. Yo creo que le pondría un 8 sobre 10. vale. ¿Y Eh, tú, Ignacio? bueno, yo creo que le voy a poner un 7,5. Sí, voy a bajar un poquito de vuestras medias. Soy una putilla de Hollywood. Pero, bueno, lo he dicho antes, me ha gustado mucho. Pero uno de los puntos es lo que he recalcado antes, ¿no? La contraproducencia que tiene el exceso de De locura. locura en la película, exactamente. Que me gustó la locura, pero una cosa no quita la otra, quiero decir. Puede estar muy recargada. Que puede que sea lo que ellos quisieran, pero a mí no me. Digo, pues eso es lo que me esperaba. O sea, no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero sabía que iba a pasar. Lo más raro que te pudieras imaginar, por lo siguiente. Y luego el resto, el musical me gustó. Aunque no soy muy fan de las películas de musical, el musical me gustó bastante. Y luego es que también es que hay muchas cosas que se dejan ahí en el tintero. Yo, por ejemplo, no me había dado cuenta de que la mitad del cerebro de Rocky pertenecía a Eddie. Puede que Ay, no me enterara mientras estaba viendo la película. tienes que Puede ser. pensarlo.
no deja las cosas a veces a la o sea, tienes que entenderlas tú, porque si hay las marcas, ¿vale? O sea, tienes que entender tú el por qué tiene esas marcas ahí, ¿sabes? Porque lleva unas gafas aparte. Pues Pero bueno, yo creo que a lo mejor yo y Ignacio, que somos más jóvenes que Adrián, a lo mejor también, en ese punto de vista somos... soy un Marvelita, lloro. No busques... no, aquí no. Lo que eso, que a lo mejor también no tenemos esa valoración tan buena por eso, por el hecho de que somos más jóvenes, tal vez, simplemente. Pero bueno. No creo que tenga que ver, pero bueno. No, yo a lo mejor creo que sí, porque... Madre mía, aún me queda mucha vida que vivir, espero, para volver a ver esta película y seguramente mirarlo con otros ojos, creo. Yo la vi más joven que tú. Bueno, pero tú has visto muchas cosas de joven, Adrián. Como travestis. A eso me refería, no es cuestión de la edad, sino de la edad cinematográfica. Exactamente. Puede ser, no sé. Es decir, una persona puede tener 50 años, haber visto 2 películas, y uno tener 20 y haber visto 200. ¿Quién sabe más? Bueno, no vamos a entrar tampoco por esos derroteros porque entraríamos en una polémica que ya lo haremos en algún podcast de Para el polémica. siguiente podcast. No. El Para siguiente el siguiente podcast no, es lo que para el vamos a siguiente anunciarlo. no, porque ahora. no hay que prometer nada, exactamente. No, a ver, es verdad, ahora es lo que iba a decir. Alfonso. Lo que iba a decir, ¿vale? En el anterior podcast, en nuestro primer podcast, este es nuestro segundo, ya avisamos al final del podcast que íbamos a hacer un podcast sobre un cómic que nos había recomendado Adrián, ¿vale? El problema. Creemos que solo un cómic, al ser un cómic muy corto, autoconclusivo, tal vez no dé suficiente contenido. Entonces lo que vamos a hacer es leer más obras sobre el autor y hacer un podcast más extenso y con más contenido, ¿vale? Entonces ese podcast se hará, pero no será el siguiente episodio. El siguiente episodio es este. Y el siguiente episodio que vamos a hacer va a ser sobre una película que está rompiendo el mundo, tanto en taquilla como en opiniones, como en todo, que ha salido hace poco, que está ahora mismo recién salida del congelador no, del horno, que es Batman vs Superman, ¿vale? Entonces, para el próximo podcast, si os interesa... Wow, inesperado. Hombre, igual sí que sale el congelador porque a mucha gente le ha dejado frío. Sí, un poquito frío, le ha dejado la cabeza, porque no la ha entendido tal vez. Pues eso, vamos a hacer un podcast sobre Batman vs Superman y si queréis saber cuándo lo vamos a subir o si queréis saber en el momento o cualquier cosa sobre nosotros, podéis seguirnos en Twitter. Tendremos un futuro Facebook, aún lo tenemos, Twitter, que es Casillero119, @Casillero119, casi como se escribe. Y en nuestro WordPress seguidnos para tener las últimas noticias sobre nuestros posts, sobre nuestros podcasts. Y yo creo que hasta aquí todo lo que teníamos que decir sobre The Rocky Horror Picture Show y sobre nuestro podcast. Así que, con esto todo dicho, hasta la próxima. Adiós.